Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Bueno, hoy me he encontrado una persona, un conocido por la calle y me ha dicho: oye Antonio, aquello que publicaste en uno de tus vídeos hace algunos meses en relación a lo que se conoce como el tema de las pensiones, a la hucha de las pensiones, ¿realmente realmente es cierto? Me causó mucha alarma y me dejó muy inquieto, me decía esta persona. Bueno, yo he tenido que decirle, digo, mira, puedo responderte de dos maneras. Puedo hacerlo de una manera dulce, pero no diciéndote toda la verdad de las cosas, o si prefieres conocer la realidad de lo que hay, pues tengo que decirte, bueno, pues lo cierto a día de hoy. Esta persona optó por la segunda de las opciones. Esta persona optó por tomarse la pastilla roja de la que se hablaba en Matrix, si recordáis. Y ante esto, pues yo he tenido que decirle que la situación no solo, la alarma generada en aquel momento no solo respondía a una realidad cierta, sino que lamentablemente en las últimas semanas se ha acrecentado, si cabe, un poco más. ¿Por qué? Bueno, pues voy a aportaros un dato y es el siguiente. El sábado, día 5 de octubre de este mismo año 2016, por tanto hace tan solo unos días, el Gobierno de la Nación se ha dirigido a la Comisión Europea, con sede en Bruselas, como sabéis, para comunicarle que a finales del año 2017, es decir, del próximo año, no dispondrá de recursos suficientes para poder pagar las pensiones, o mejor dicho, las extras correspondientes a el mes de diciembre, a la Navidad del año 2017, a los jubilados o pensionistas españoles. Este hecho es extraordinariamente grave y obviamente claro que va a causar alarma, una alarma que obviamente no la voy a causar yo, porque esta información no es inventada por mí, ni soy ni muchísimo menos ni el primero, ni el segundo, ni el 20º que la publica. Pero hay que hacer algunas puntualizaciones y explicar cómo es posible que se haya llegado a este estado calamitoso al que hemos llegado en este punto. Mirad, el Fondo de Reserva de las Pensiones de la Seguridad Social fue constituido en el año 1997 con una finalidad. La finalidad fue que fuese un fondo especial de estabilidad y reserva para poder paliar en los momentos cíclicos económicos menos bollantes y, en su caso, atender las situaciones en las cuales se hubieran generado unos déficits y, por tanto, en esos periodos de tiempo en los cuales no hubiera recursos suficientes para poder afrontar el pago de las pensiones a los jubilados y pensionistas. Claro que este fondo fue constituido con un carácter excepcional, porque lo que no era previsible es que se estuviera metiendo sistemáticamente mano en esta hucha de las pensiones de una manera continuada desde el año 2012, justamente coincidiendo con la llegada al poder del gobierno del Partido Popular presidido por el señor Mariano Rajoy. Y estos son datos que yo no me invento, son datos oficiales que cualquiera de vosotros, si lo desea, podéis verificar. Pero yo voy a daros tan solo varios datos. En el año 2011 había en el Fondo de Reserva de las Pensiones, que voy a llamar hucha de las pensiones para hacer más breve la denominación, había 66.815 millones de euros. Esto fue en el año 2011, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estaba todavía en el poder. Pero en el año 2012 llega el Partido Popular del señor Rajoy y sucede que empiezan a sacar dinero de la hucha de las pensiones, alegando que no había recursos suficientes. Y hasta tal punto lo hacen que en el año 2014 resultó ser que en la hucha de las pensiones quedaban 41.634 millones de euros. Y en el año 2015 se pasó de esos 41.600 a 32.481. ¿Qué es lo que queda a día de hoy, año 2016, octubre? Pues mirad, en julio, que fue la última vez que se metió mano
a la hucha de las pensiones quedaban 13.543 millones de euros. Si tenemos en cuenta que al ritmo que están metiendo la mano en la hucha de las pensiones para pagar esas pensiones, al ritmo que lo vienen haciendo últimamente, eso significa que habrá dinero para pagar la extra de esta Navidad y también posiblemente para pagar la extra del verano del 2017, pero que lamentablemente no lo habrá para pagar la correspondiente a la Navidad del próximo año. Esto es muy grave, muy grave. ¿Cómo es posible que se haya podido llegar a esta situación? Bueno, pues a esta situación se ha llegado como consecuencia de la crisis económica, pero sobre todo como consecuencia de la nefasta gestión del señor Rodríguez Zapatero al frente del gobierno del Partido Popular. Porque claro, si resulta que los salarios han bajado de una manera vertiginosa, lógicamente la consecuencia ha sido que se puede recaudar menos para la seguridad social y otra consecuencia ha sido también que si se cobra menos y por tanto se tiene menos recursos a la hora de hacer la declaración de la renta, el Estado va a recaudar también menos dinero. Consecuencia, que se produce una depauperación de la población en general y se produce la necesidad de que el Estado, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, tenga que acudir, lamentablemente, al Fondo de Reserva de las Pensiones de la Seguridad Social o hucha de las pensiones para hacerse con el dinero necesario para poder pagar esas pensiones. Bien, voy a continuar contándoos algunas cosas. Hay una limitación legal que contiene el artículo 4 del acuerdo por el que se constituyó del Pacto de Toledo, este fondo, que dice que no se podrá disponer en ningún caso de más del 3% de los activos contenidos en cada momento, y esto en cómputo anual cada vez que se vaya a hacer una extracción. Pues bien, el gobierno del señor Mariano Rajoy, voy a leerlo porque es importante tenerlo en cuenta, por un real decreto que ellos se inventaron haciendo un uso, mejor dicho, torticero de una facultad que el gobierno tiene, obviamente, para poder utilizar, lo que hicieron fue sacar a la palestra, hacer un real decreto ley con fecha 30 de noviembre del año 2012, por el que abolieron esa limitación del 3% y, por consiguiente, dicho de otra manera, para que me entendáis, pues se aseguraron legalmente la posibilidad de sacar el dinero que les diera la gana cada vez que metieran sus fauces, porque hay que hablar así, sus fauces en la hucha de las pensiones. Y así se ha llegado a la situación en la que estamos hoy. También es necesario que para que se pueda extraer dinero del fondo de la reserva de las pensiones se necesita una autorización expresa del Consejo de Ministros. Y hay motivos más que evidentes para sospechar que esta autorización se esté dando cada vez que el gobierno hace uso de esa facultad. Y digo esto porque normalmente en las ruedas de prensa que subsiguen al Consejo de Ministros, que es donde se anuncia la adopción de estas medidas cuando toca, pues no se dice nunca en el acuerdo expreso que después se facilita a los medios de comunicación de ese Consejo de Ministros que conste una referencia expresa a la autorización del Consejo de Ministros para que se pueda haber procedido al Ministerio de Economía y de Hacienda a extraer esos dineros. Por tanto, supuestamente se estaría también violentando la normativa legal en este punto. Uno más, porque esto es suma y sigue. Bien, la Seguridad Social ha alcanzado un déficit este año 2016 que ha sido el más grande de su historia, hasta alcanzar los 18.800 millones de euros. Una cantidad que casi no sé escribir, tan grande que marea, pero eso es lo que se debe solo este año por parte de la Seguridad Social. Y esto representa el 1,7% del Producto Interior Bruto, que es una cantidad absolutamente desmedida. Bien, voy a continuar. Mirad,
si lo que os he estado contando hasta ahora es grave, más grave es lo que voy a contaros a continuación, porque ¿sabéis qué es lo que ha estado haciendo o lo que sigue haciendo el Estado a través del gobierno, en este caso del señor Mariano Rajoy, con el dinero que extrae de la hucha de las pensiones, del Fondo de Reserva de las Pensiones, de la Seguridad Social? Pues lo que hace, y estos son datos oficiales, ha utilizado el 97,4% de los activos que constituyen ese fondo para comprar deuda pública. El Estado emite deuda pública. Así de sencillo, emite deuda pública. Bien. Y luego va el Fondo de Reserva de las Pensiones y lo que hace es comprar bonos con la garantía de los activos contenidos en ese Fondo de Reserva de las Pensiones. Es decir, que desde un punto de vista contable estamos en una situación en la cual el deudor y el acreedor es el mismo. Y esto es tan escandaloso que hay motivos más que consistentes para sospechar de que pudiera tratarse de una operación claramente ilícita. Claramente ilícita. Bien, voy a continuar. Esto que os acabo de contar es tremendamente grave. Pero ¿vosotros habéis escuchado a alguien en este país llamado todavía España, algún medio de desinformación me refiero, radio, televisión, prensa escrita, etcétera, denunciar que esto esté sucediendo? ¿Le habéis oído a alguien alguna vez esto? Ya sea del Partido Popular, del PSOE, del PC o de lo que sea, Izquierda Unida o incluso Podemos. ¿Alguien ha oído hablar a alguien de Podemos decir algo de esto tan grave, gravísimo que estoy yo diciendo? Bueno, alguien podrá tener todavía la duda de que igual, pues mis fuentes de información son erróneas. Bueno, a ver, yo no tengo la verdad absoluta, pero estoy diciendo algo tremendamente grave, que no es mío, que está publicado, que se ha dicho en diferentes foros, pero no en los habituales de las televisiones y medios de desinformación generalistas. Por tanto, lo que estoy diciendo no es nuevo, aunque sea extremadamente grave. Pero fijaros, por si alguien necesita algún aval que garantice o que afiance o que potencie la verosimilitud de lo que yo estoy diciendo aquí, voy a aportaros lo que dice la prensa internacional, porque la prensa internacional, a diferencia de la de este país, sí ha denunciado estos hechos. Sí se ha hecho eco de lo que está sucediendo por parte del Estado español con el tema de la hucha de las pensiones. Y lo ha hecho hasta tal punto, y aquí voy a leer expresamente por si alguien lo quiere verificar, que, fijaros, nada más y nada menos, el día 4 de enero del año 2013, el Deutsche Wirtschaftsnachrichten, perdonadme, obviamente es una pronunciación alemana y no tengo ni idea de este idioma. Voy a transcribir luego en el vídeo, en la parte de abajo, en comentarios, el nombre de este periódico por si alguien lo quiere verificar. Pero lo importante es que este periódico alemán, el 4 de enero del año 2013, dijo expresamente que el Estado español especula con el dinero de sus jubilados arriesgando más que sus ahorros. Fijaros la gravedad de esto, de esta denuncia. Pero tranquilos, tranquilos. Este periódico es posible que no sea muy conocido. Yo la verdad que es un periódico que no había oído nunca. Tampoco he vivido nunca en Alemania, pero sí conozco algunos periódicos alemanes de referencias, pero no este. Pero no os preocupéis, porque a lo mejor el que os voy a decir ahora, que es de los Estados Unidos, igual os suena algo. Me estoy refiriendo al Wall Street Journal, que es, para muchos, el periódico financiero más prestigioso del mundo. Pues bien, el corresponsal en España de este periódico, cuyo nombre es David Román, el día 3 de enero del año 2013,
3 de enero del año 2013, dijo expresamente: España usa fondos que respaldan el pago de las pensiones para comprar deuda soberana, es decir, deuda pública, es decir, deuda del Estado. Y dice: esta operación es, cuando menos, una operación de dudosa legalidad. Y esto lo dice el Wall Street Journal. Pero si no tuviéramos suficiente con eso, pues puedo aportaros lo que dice otro periódico también muy conocido y uno también de los más prestigiosos del mundo en el ámbito económico-financiero. Estoy hablando del Financial Times. El Financial Times no habla tanto desde un punto de vista estrictamente económico de lo que el Estado estaría haciendo con la hucha de las pensiones, sino que califica por estos hechos al señor Mariano Rajoy de político provinciano y al señor de Guindos como el peor ministro de Economía de la zona euro. Sí, como lo oís. Y finalmente, en cuanto a referencias de la prensa internacional, voy a referirme a otro periódico alemán, este sí ya más conocido, que es Der Spiegel. Y este habla directamente de que con la hucha de las pensiones y la extracción de fondos, de activos, de este fondo para la compra de deuda pública por parte del Ministerio de Economía, es decir, del Gobierno y por tanto del Estado español, se está produciendo un auténtico saqueo. Esto lo dice Der Spiegel. Y voy más allá. Termina diciendo que estas operaciones realizadas por el Estado español, en los términos a los que me estoy refiriendo, constituyen probablemente el mayor desfalco de la historia económica de Europa. Yo no sé si seguramente algunos haya quedado un poco así, ¿no? Bien, es para quedarse, porque esto es del gobierno del Partido Popular y concretamente del señor Rajoy, al que los traidores de la gestora del Partido Socialista y de su Comité Federal y también del grupo parlamentario que van a optar por la abstención para posibilitar que vuelva a gobernar este país, esperemos y deseemos que por muy poco tiempo, parece ser que esto no les interesa mucho. Sí, como habéis oído. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Y algunos tenemos la obligación moral y ética de comunicarlo, aunque sea dura esta realidad y aunque los hechos sean los que son. Voy a concluir, pero antes voy a formular dos preguntas, porque claro, tampoco tengo las bases documentales para poder afirmar públicamente nada al respecto, pero sí puedo plantear la cuestión, la duda, la sospecha. Os voy a leer dos artículos del Código Penal Español, concretamente los artículos 252, que hablan de la administración desleal de un patrimonio, y el 253, que habla del delito de la apropiación indebida. Dice el artículo 252 que serán responsables por un delito de administración desleal de un patrimonio quienes con facultades para administrarlo infrinjan esas facultades excediéndose en el ejercicio de las mismas en perjuicio del administrado. ¿Os suena algo? ¿Cabría aplicar este artículo a lo que está haciendo el gobierno español, el Estado español, con la hucha de las pensiones? Al estar administrando un fondo, que es el Fondo de Reserva de las Pensiones, teniendo una serie de facultades legales, pero excediéndose en ellas en perjuicio del administrado, que son los pensionistas. Pero si el artículo 252 dice esto, el artículo 253 del Código Penal se refiere a la apropiación indebida y dice: serán reos de este delito quienes en perjuicio de otro se apropiasen
para sí o para terceros de dinero, valores, efectos o cualquier otro bien mueble que hubieran recibido en depósito, comisión o custodia, y con la obligación de entregarlos o devolverlos a aquellos que se los hicieron llegar en un primer momento, en base a esa confianza depositada en ellos. ¿Cabría aplicar aquí el artículo 253 del Código Penal a las operaciones que está haciendo el Estado español con el Fondo de Reserva de las Pensiones? ¿No es una apropiación indebida la que está haciendo de esos fondos? ¿De esos activos de esos fondos, mejor dicho? Ahí queda, cuando menos, el planteamiento. Yo ya termino. Y termino, bueno, la verdad es que, con lo que he dicho, hay motivos para la alarma. Pero lamentablemente yo no soy responsable de que se haya llegado a la situación a la que se ha llegado con el Fondo de Reserva de las Pensiones o hucha de las pensiones. La responsabilidad es del gobierno que lamentablemente tenemos y vamos a seguir padeciendo durante unos años más, espero y deseo que por muy pocos, que ha llevado a una situación límite a este fondo hasta el punto de que ya ha comunicado oficialmente en el plan presupuestario del año, o mejor dicho, para el plan presupuestario del año 2017, todavía no hay presupuestos, como sabéis, es un plan, por tanto, le ha comunicado a la Comisión Europea con sede en Bruselas que la paga de Navidad del año 2017, la paga extra, no podrá pagarse a los pensionistas y jubilados, salvo que las circunstancias varíen. Hay quien está hablando ya de que eso se podía evitar, es decir, se podía solucionar el problema creando un impuesto ad hoc, es decir, un impuesto que pagarían, vete tú a saber quiénes, pero seguro que parte del pueblo, para obtener unos recursos con los cuales poder pagar esas pensiones extras a los jubilados y pensionistas la próxima Navidad del año 2017. Bueno, creo que es suficiente. Con todo lo expuesto tenéis para reflexionar y para analizar lo que queráis. Y yo, bueno, simplemente ya despedirme de vosotros, agradeciéndoos la atención que me habéis dispensado, recordándoos que podéis suscribiros a mi canal si lo deseáis. Y ya, para concluir, despedirme de vosotros como siempre, con mi saludo fraternal de salud y libertad. Muchas gracias y hasta muy pronto.